Almejo, leo un tuit de Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, quien presume un mensaje enviado por Pelé, el mejor jugador de la historia o uno de los mejores jugadores de la historia, si se pone a debate si fue Maradona o Pelé, quien a medio siglo del Mundial de México 70, cuando gana la Copa del Mundo Brasil, se refiere de esta manera, creo que hasta más cariñosa que muchos mexicanos que reniegan de su propia tierra. Qué interesante que lo estamos analizando con el profesor Jesús López Almejo, el papel de México en Latinoamérica, lo que significa México para naciones hermanas. Y aquí está con la traducción, es en portugués, pero si usted lee, ahí está la traducción en español del mensaje de Edson Arantes do Nascimento Pelé. De todas as minhas viagens, de toda a minha carreira, todo mundo pergunta, Pelé, o que você achou, né, melhor, o que você se divertiu mais? Às vezes eu brinco, só faltou ir à Lua, né? Faltou jogar na Lua. Mas um local, um país que eu não posso esquecer pelo carinho e pela atenção que eles me deram e pela maneira que eles me trataram, até hoje eu falo novamente, foi o México. O México, o povo mexicano, foi tão carinhoso com o Brasil, foi tão bom com o Brasil, porque eu digo com o Brasil porque eu sou brasileiro, e eles me tratavam e tratavam a seleção brasileira maravilhosa. Esquecendo o futebol, o que nós éramos bem recebidos, onde íamos, qualquer lugar que íamos. E depois, com o prêmio que Deus nos deu, de ser campeão do mundo no México. A torcida mexicana, o povo mexicano, eu agradeço de coração todo o carinho e toda a atenção que nos deram. Y qué interesante escuchar de una estrella como Pelé, de un afrodescendiente como Pelé, que recuerde con tanto cariño la forma en que se le trató en México, en donde estamos debatiendo sobre racismo, clasismo, discriminación hacia nuestra propia gente, hacia nosotros mismos. Me acordé de aquella canción de, ¿cómo se llama? La maldición de Malinche, mi querido profesor Jesús López Almejo, que al extranjero le entregamos todo y le escupimos en la cara al indígena, al indio que viene trabajando de sol a sol, pero perdón por mezclar estas cosas, pero me parecía interesante que lo que estabas mencionando se cristaliza con una opinión de un personaje como Pelé, alejado de la política y de todas estas cosas que estamos mencionando, profe. Mira, yo recuerdo que en el año 2010, en el Mundial, en el contexto del Mundial de Fútbol, de la cobertura que hacía Televisa justamente al Mundial de Sudáfrica 2010, Carlos Loret de Mola sacaba a gente pintada de negra, y el negro era significado de atraso, era significado de barbarismo, era significado de gente irracional, caricaturizada y reducida solamente a adorno de la escenografía, para tipificar que estaban pues en Sudáfrica. Y recuerdo que les llovían críticas porque cuando de pronto se descuidaban en las tomas, te dabas cuenta que la gente estaba pintada, y pintada solamente de la parte frontal del cuerpo. Por lo tanto, empezó a recibir algunas críticas, pero ni tan fuertes ni tan constantes. Pero esto me recuerda justamente un poco, viendo a Pelé, cómo históricamente hemos venido normalizando pues el racismo y la discriminación, y decía yo, Vicente, más por ideología, más por una estrategia de dominación de unos grupos humanos en contra de otros, que porque haya sustento científico para poder mantener, digamos, esa diferencia. Y me parece muy importante que si vamos a tener una especie de CONAPRED, que sea una institución seria, y que sea una institución que verdaderamente trabaje para evitar que se cosifique a la mujer, para evitar que se discriminen a los indígenas, o que se discriminen a los diferentes, a los que no habían tenido acceso, digamos, a mejor educación, a salarios y a trabajos dignos, etcétera. Porque, ¿sabes? Lo que pasa con este activismo de élites es que luego hacen una o dos cositas y los venden como si tuvieran la gran trayectoria del mundo. Y eso prácticamente pues lo único que los hace es legitimarse para posteriormente seguir normalizando
otras cuestiones clasistas y racistas en una escala todavía mayor, como lo acabamos de ver con el caso de este señor Chumel Torres, y como en el caso de todos aquellos que impunemente salen a decir tontería y media en los medios de comunicación, y prácticamente pues nadie se asusta ni se queja porque ya lo hemos normalizado tanto que es como una cosa más, ¿no? En el mundo de la violencia verbal y discursiva. Fíjate, profe, que voy a buscar a Fisgón Monero, a, a este hombre clave en la estructura de Morena y en la construcción de bases, porque le hizo una declaración a, creo que fue a Julio Astillero, que me llamó mucho la atención. Al César lo que es del César, yo no ando con estas tonterías, donde lo oigo, lo veo, lo digo, no como otros colegas que nada más se vuelan el trabajo de lo que hacemos muchos y ni crédito dan, pero bueno, esa harina de otro costal. Me llamaba mucho